todos, en esta ocasión vamos a realizar un breve análisis sobre el libro Ayer. Yo, Josefina Rojo, con mis compañeras Catherine Soto y Marisa Gan. Ojalá les guste el video. Esta narración literaria, creada por Álvaro Yáñez Bianchi, más conocido por el seudónimo Juan Emar, nació en Chile el 13 de noviembre de 1893 y falleció el 8 de abril de 1964. Fue un escritor, crítico de arte y pintor chileno, máximo exponente local de la vanguardia literaria en el género narrativo, e integrante del colectivo de artistas plásticos Grupo Montparnasse. La novela Ayer fue publicada en 1935, entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En esta época, Chile comienza a retratarse a partir de una nueva identidad, la cual se forja en medio de la lucha entre la élite oligárquica y los sectores populares. Además, se le suma la acelerada modernización. En este mismo tiempo histórico, en Europa comenzaban a surgir distintas ideologías, filtradas en Chile por Juan Emar. Por otra parte, surge a la par la fase vanguardista, con una propuesta estética y paradigmática, totalmente diferente, donde proponía un nuevo tipo de narrativa, osada, irreverente, fragmentaria y subjetiva, como la de Juan Emar, provocándose un choque literario en Chile. Por ello, en las obras de Emar, la voz del narrador no asume un tono de autoridad respecto al entorno, sino más bien utiliza un discurso que reconoce que las palabras no son suficientes para expresar la vivencia en esos mundos superiores y la belleza que ahí se encuentra. En definitiva, las obras de este autor renuevan la literatura chilena. Esta historia se desarrolla en la ciudad de San Agustín de Tango y tiene como protagonistas Juan y su esposa Isabel, quien es la que lo acompaña en esta aventura. El libro se basa en las cosas ocurridas a estos dos personajes el día de ayer. A medida que avanza el libro podemos ir evidenciando diferentes historias que nos relata el protagonista, las cuales tienen distintos personajes, y cada uno aporta un suceso que hace al protagonista reflexionar y pensar sobre las cosas que están pasando a su alrededor. Tenemos el libro Ayer de Juan Emar, el cual tiene como protagonista principal a Juan y a su mujer Isabel, quien es la que lo acompaña en esta serie de sucesos. La primera historia que vive y nos relata Juan es del guillotinamiento de Rudecindo Malleco, de la cual podemos hablar sobre la injusticia, ya que este personaje es juzgado y asesinado debido a la poca tolerancia de las personas hacia las ideas, pensamientos y acciones nuevas que practican los demás. Luego tenemos la historia del zoológico, la que nos evidencia la fuerza y perseverancia, ya que nos demuestra que no siempre el animal más fuerte puede cazar. Algunas veces el animal puede ser cazado, y esto también puede verse en la realidad del humano, ya que no siempre el que se cree mejor es el que gana, sino el que persevera y usa su inteligencia para ganar. Luego pasamos al almuerzo del protagonista y su mujer, el que representa las pausas de la vida, las pausas que debemos darnos para pequeños placeres, que muchas veces son necesarios en nuestra vida cotidiana. Luego, Juana e Isabel visitan al pintor Rubén de Loa, el que nos invita a pensar en el equilibrio. Nada ni nadie está solo. En este mundo siempre hay un complemento. Siempre estará tu otra mitad, la cual te acompaña en cada paso, en cada minuto y en cada situación de tu vida. También vivimos la historia del panzón en la sala de espera, que nos invita a observar y cuestionarnos. Esta historia nos evidencia que no observamos, sino que solo miramos. No nos detenemos a pensar en el origen de las cosas ni por qué están ahí. Solamente pasamos la mirada por los objetos y situaciones que vemos y vivimos. Luego pasamos a la historia de la casa de la familia de Juan, que nos induce a hacer un análisis sobre nosotros mismos, a conocernos, a pensar en cómo actuaremos en una determinada ocasión, preguntarnos el porqué de esa reacción y qué es lo que lo gatilla. Nos invita a conocernos más profundamente. Continuamos con el suceso ocurrido en el baño del bar. Este lugar llevó a Juan a hacerse tantas preguntas, a reflexionar, a cuestionarse tantas cosas. A veces, pensando que sabemos todo, nos damos cuenta que no sabemos nada.
que tampoco valoramos el día a día, que no aprovechamos esos momentos preciosos. Entonces reflexionamos y encontramos el porqué de todo, el porqué de nuestra vida. Finalmente llegamos al dormitorio de la casa de Juan, donde nos relata el recuerdo del día de ayer y plantea que al venir ese recuerdo, inevitablemente repetirá ese día, cada suceso, ya que uno conlleva al otro, lo que hace referencia a la monotonía de los Ahora días vamos y de la a vida. seguir con unas preguntitas. ¿Ya? Unas preguntitas que tenemos acá. Estas preguntitas son redactadas por nosotras mismas. ¿Ya? Queremos que le podrían servir para esclarecer algunas dudas del libro. ¿Ya? Obviamente tienen que haber muchas dudas, ¿cierto? Entonces, cualquier duda que necesiten aclarar, nos escriben aquí abajo, nos dejan un comentario o nos hablan por interno. ¿Ya? Bueno, la primera pregunta. ¿Cómo era la relación entre Juan e Isabel? Como hemos redundado harto, Juan e Isabel son los protagonistas principales de esta historia, ¿cierto? Son quienes se despiertan y se embarcan en esta aventura. La relación principal de ellos es de amor, ¿ya? De compañerismo, de complicidad, de decir yo voy y tú vas, ¿ya? Y vamos los dos y nos acompañamos y no sé, como se dice hoy en día, de muy partner, ¿ya? De muy pareja, por así decirlo. Ya la segunda preguntita. ¿Por qué Juan no quiso mirar detrás del sillón? Buena pregunta. Bueno, Juan no quiso mirar no porque haya sentido miedo al objeto, cosa o persona que hubiese detrás del sillón, ya, sino más que nada que sentía temor, ya, de cómo reaccionaría su persona al ver lo que había detrás de ese sillón, ¿cierto? Era como una perturbación angustiosa, como así tal cual lo definió él en el libro, ya, como de saber, como de la incertidumbre de no saber cómo él mismo se iba a sentir al saber lo que había ahí. Y tercera y última preguntita. ¿Por qué el protagonista, al final del libro, decide recordar el día de ayer retratado, ¿cierto?, en un dibujo de sí mismo dibujado por su prometida? ¿Ya? Esto es como una opinión súper propia, ¿ya? Una respuesta súper propia. Yo creo que Juan decidió que Isabel lo dibujara, ¿cierto? Porque eran tantos los detalles de ese día, tantos las vivencias, ¿cierto? Que decidió que en un dibujo, ¿cierto? Se pudieran recordar, ¿cierto? Con cada elemento que hizo Isabel en ese dibujo, él podía recordar cada detalle de ese día. ¿Ya? O sea, cualquier otra dudita, nos escriben como ya les dije. ¿Ya? A modo de inferencia, ¿cierto? Una inferencia súper propia. Ya puedo decir que este libro nos invita a apreciar, a apreciar y aprovechar el día a día en el que te encuentras. Y también a valorar cada detalle de este, ¿cierto? Ya sea la más grande aventura hasta el más mínimo detalle, ¿cierto? Y siempre compartirlo con alguien, con quien tú quieras, con alguien que, no sé, con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, ¿ya? Siempre compartirlo para que no, en un futuro no muy lejano o muy cercano, no sabemos, lo podamos recordar y lo podamos compartir, ¿ya? Bueno, ahora los dejo, ¿cierto? Los invito sobre todo, ¿cierto?, a leer este libro. Es un libro súper entretenido, súper rico de leer, ya, sobre todo ahora que estamos en esta pandemia, no podemos salir. Es bueno también, ¿cierto?, darse un momento para leer. Eh, es una muy buena aventura, ¿cierto?, este libro. Los invita a mucho, la imaginación da para mucho, ¿ya? Así que bueno, los dejo invitados. Ayer de Juan Emar.